Otra semana con capítulo, ¿sí? Vamos a ver si cómo marcha con la tercera parte de... Profe, ¿te puedo hacer una consulta del parcial? Todas las que quieran. Entiendo, o sea, lo de texto conocido, que bueno, tenemos que leer los críticos y tener en cuenta todo lo que vos explicaste, pero también vamos a tener que hacer sintaxis, métrica, traducción, ¿o eso no? No, la traducción sí. Traducción y el La comentario. traducción sí. Lo que vamos a hacer de análisis es, de análisis morfosintáctico, sí, es lo desconocido. Es en el desconocido. Claro, ok. Sí. O sea, va a haber texto conocido y desconocido, Sí. y del conocido solo hay que traducir y comentar. Sí. Okay. Sí. Del otro, analizar y traducir. y comentar no. No, pero sí hacer la métrica. Sí, ok. Posiblemente en el conocido también. Sí. Vamos a poner métrica porque además no nos olvidemos que no hemos salido del examen proactívico, ¿no es cierto? Como ya ahora vamos a aprender un supermetro, como es el Galiambo. Bien, esto ya, acá ya habíamos trabajado. Yo quiero que vamos a terminar todo con lo que más o menos, terminar todo lo que incluye esa tercera entrega que yo hice de Ovidio. Por supuesto que no incluye, yo había puesto mucho más, que ustedes lo pueden en el momento, supónganse en el final, preparan un tema y el tema es, qué sé yo, la creación en Ovidio, ¿no? Incluir, yo esa parte que no vamos a hacer es precisamente el mito de las edades, que es un súper tema, ¿cierto? Un tema que tiene enormes resonancias. Pensemos que nosotros en el 2, medio así, entre gallos y medianoche, hicimos la égloga cuarta, o por lo menos un pasaje de la égloga cuarta en donde Virgilio hace una síntesis del tratamiento que hace Hesíodo, por ejemplo. Pero ustedes lo pueden tomar Hesíodo. Ya hemos insistido en la influencia hesiódica que tiene este texto de Ovidio. Entonces, aunque sea en castellano, bueno, los que tienen griego por ahí pueden tomar algunas palabritas, pero ver cómo plantea Hesíodo, que es el primero que desarrolla el mito de las edades, en relación a las diferencias que plantea Ovidio, por ejemplo, ¿no? Porque justamente después de esta tercera entrega, de los versos 60 y tanto, viene la creación del hombre, ¿no es cierto? Y nosotros no hemos puesto nada. Después hay un hecho magnífico en este texto de Ovidio, que es el diluvio, ¿no? Es decir, es cierto, uno piensa en el diluvio y piensa en el Génesis bíblico, pero evidentemente se trata de un mito que anda atravesando el Mediterráneo. ¡Ojo! Esto no significa que no estuviera, por ejemplo, en Cicerón, en el Somnium Mentitionis, a partir de la concepción estoica que tiene dos posibles formas de destrucción de todo lo existente, que es por la vía del fuego, lo que se llama como epírosis, o bien a través del agua. Entonces, la cuestión del diluvio, uno inmediatamente piensa en el Génesis bíblico, en el arca de Noé y todo esto, ¿no? No. Quiere decir que hay concepciones filosóficas que también ven la posibilidad de la destrucción por la vía del agua, ¿no es cierto? Entonces es interesante pensar que Ovidio también habla del diluvio, la
erradicación de la raza humana por castigo, obviamente, igual que vemos en el Génesis, y también hay algunos que se salvan. Siempre frente a estas crisis están los reliqui, ¿no? Los restantes. Y esos son Deucalión y Pirra, ¿no es cierto? Que son los que crean nuevamente a los hombres, etc. Y entonces después tenemos el mito de las edades. Por eso es sumamente interesante estos versos que yo sabía que no lo íbamos a dar por completo, pero que sí ustedes pudieran tener como contexto para preparar a futuro, por ejemplo, el tema. Nosotros nos vamos a quedar en un determinado, van a ver ustedes, en un determinado momento, ¿no? Pero, como ya les dije, también lo pensé desde la clave lucreciana porque vamos a mostrar arpientos, cosa que sí lo habíamos visto en Lucrecia. Bueno, estábamos más o menos acá el otro día, habíamos llegado a este verso 34, 35 en parte, habíamos visto qué pasaba con este foret. Evidentemente es el núcleo verbal, esta forma arcaica, esta segunda forma, dijimos, del pretérito imperfecto del modo subjuntivo del verbo sum, que es el verbo de la final que empieza en ne. Habíamos señalado la presencia de esta figura retórica que es la mitotes, que queda exactamente en el medio de dos de las cesuras, pensando que acá tenemos una triple cesura. Con lo cual, bueno, una vez más vemos cómo juega Ovidio desde el punto de vista, cómo opera desde el punto de vista fónico, ¿no es cierto? Entonces, habíamos quedado con esto, para que no fuera desigual en parte alguna o de parte alguna, para que fuera igual a partir de todas las partes, que eso es en realidad lo que está entre paréntesis, es un mejor castellano, ¿no es cierto? Entonces, para que no fuera igual, para que fuera igual, mejor dicho, a partir de todas las partes, la aglomeró, que es el final del examen 35, la aglomeró, observen ustedes este verbo glómero, ¿no? En forma de una gran esfera a nosotros nos resulta muy difícil mantener la transitividad de este verbo en castellano, ¿no es cierto? No lo podemos mantener esa aglomeró como a la manera de, ¿no? Como una suerte de predicativo. Es un predicativo objetivo, en realidad. Terram sería el objeto directo, es el objeto directo. Mi profesor Baccaro diría, no se habla en potencial. Entonces magni speciem, no, en realidad no es un predicativo, porque estoy diciendo sonceras. Es como una suerte de quo, estructuralmente hablando, pareciera estar caracterizando la manera del predicativo objetivo, pero tiene un in ahí, ahí, glomeravetin, ¿no? Entonces ese magni speciem in orbis es todo un quo desde el punto de vista de su estructura, un circunstancial que le da un carácter de forma, ¿no? De modo, quiero decir. Lo que sí yo destaco es que este término especies es también un término lucreciano. Darío, ¿tenés alguna duda? No. Pareciera estar predicando a la tierra, obviamente que lo está haciendo, pero tiene un in. Es decir, que estructuralmente es una especie de quo, in más acusativo, evidentemente con una posición anastrófica de ese speciem. Observen cómo pone por un lado este magni
y en el final orden, ¿no? Bueno. Y queda en el medio. Yo hice, como ustedes pueden ver, marqué las cesuras y queda en el medio esta palabra speciem. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda de esto? Después vamos a hacer la métrica. Vamos entonces a bajar un poquito. Nada, ven que les pongo acá con el uso de este sustantivo, espeque es espeque, y Ovidio se refiere al primer cambio de forma. Esto lo destacan los que hacen la edición de Gredos. Destacan esto. Esta es la primera metamorfosis que encontramos en el texto. La primera metamorfosis, según su manera de ver. Derivado de espequio, tiene la significación de algo que se presenta para ser visto, constituye un acto de visión, de ahí la palabra aspecto, ¿sí? De ahí la palabra aspecto, que es mirada en realidad, mirada hacia. Esa es una palabra que después técnicamente y con esa visión lo hace, por ejemplo, Todorov, cuando habla acerca de los narradores, él habla de los aspectos de la narración. Entonces lo que tiene en cuenta es la visión A, ¿sí? Ese es un aspecto. Esto a mí me parece sumamente interesante. Bien. Entonces, esto es visto como la primera transformación. ¿Sí? Bueno. Y acá, en este verso, vamos a bajar un poquitito, ¿no? Porque si no, no vamos a encontrar de dónde es que aparecen esos infinitivos. Fíjense. Tengo el infinitivo difundi y tengo otro infinitivo que es tumescere. ¿Sí? Por supuesto que tengo un sustantivo como freta, que es un sustantivo neutro, un neutro plural. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuál es la función que va a cumplir. Y por supuesto, entre esos dos infinitivos, uno que es difundi, como les decía, el otro es tumescere, uno es presente pasivo y el otro es un presente activo, por supuesto de un verbo incoativo, como es el verbo tumesco, está coordinado copulativamente por este coenclítico, ¿no es cierto? Pero uno dice, ¿de dónde provienen estos infinitivos? Por eso es que bajo un poquitito para que veamos que nos vamos a encontrar con un verbo, con un verbo que va a repetirse en esta posición, por lo tanto es una posición anafórica. Ustedes van a ver que en la tercera entrega, así entre comillas, de otros 20, 30 versos, que es lo último que yo subí al campus, nuevamente aparece este verbo ius. Es el Dios el que está funcionando como sujeto de este verbo iusit. Y no nos olvidemos que iusit es el perfecto del verbo iubeo, ¿no es cierto? Un verbo, digamos, de significación imperativa. Digo de significación porque está dentro de lo que presuponen orden, ¿no? Significa ordenar. Y insisto en algo que por supuesto no es mío, sino que
ver entre algunos de los capítulos que componen los compañeros que yo les he citado, esta importancia que le asigna Ovidio a la figura de Augusto, ¿no? Es una relación conflictiva, es una relación paradójica la que se da con el príncipe, ¿sí? Gracias, hermano. No obstante, nosotros vamos a ver que hay una insistencia en poner orden en el desorden. Y esto es, digamos, lo que supuestamente hace Augusto con los distintos órdenes de su imperio, ¿no es cierto? Entonces aparece el verbo iusi. La completiva empieza en el verso anterior, por eso bajé. Fíjense ustedes que yo tuve que hacer, digamos, un nuevo orden en la traducción, porque si no me queda el verbo principal en un lugar inconveniente en la traducción en español. Tengo allí un adverbio que está funcionando también en posición inicial, van a ver ustedes que también se repite, que es ese adverbio de tiempo tum, que está funcionando también como un ordenador, ¿no es cierto? Entonces ordenó esto, lo otro y otra cosa después, ¿sí? Entonces es un adverbio de tiempo, pero al mismo tiempo es un ordenador secuencial de la secuencia narrativa, que es el que tenemos arriba. Entonces ese tum en realidad está modificando a iusi, ¿sí? Entonces ordenó que los estrechos, ¿qué palabra es estrechos? Precisamente es este sustantivo neutro freta, ¿sí? Ahora, lo interesante que el verbo es un infinitivo presente pasivo, por lo tanto, freta es el sujeto en la completiva, en el arranque de la completiva, ¿sí? Los estrechos se expandieran, se difundieran. Se expandieran me parece más correcto, pero observen ustedes que viene del verbo difundo, es el infinitivo presente pasivo del verbo difundo, y que se hincharan, es ese tumesco que vemos después. Atención, porque va a haber un juego muy interesante con la disposición que haga de los infinitivos, ¿no es cierto? Entonces, primero uno pasivo y luego uno activo que es intransitivo, el verbo tuménico. Dice que se hincharan, por supuesto, los estrechos, con los rápidos vientos. ¿Dónde tenemos eso? Lo tenemos arriba. ¿Sí? Lo tenemos arriba. ¿Sí? Esto de rapidis ventis, que yo también le estuve marcando, ¿ven? Para que vean lo interesante de esto. Miren ustedes, el comienzo y el final. Yo se los marqué con distintos colores porque quería mostrarles si los finales de palabras prácticamente iguales, el final en ventis, esa terminación en is, por supuesto que hasta podría haber marcado tis, porque la T es igualmente dental como la D, ¿sí? Entonces estamos en condiciones fónicas muy semejantes, y al mismo tiempo yo tengo este di en posición inicial que se refrenda con el di final, pero sabemos que ese prefijo tiene la idea, en este caso, de la separación, ¿sí? Algo que también viene trabajando Ovidio a lo largo de este pasaje. Bueno, aparte, observen ustedes la cantidad de seguidas al mismo tiempo del cuetu, ¿no?
no debemos olvidar que esta U suena. Entonces, UE, y esa es la combinación que pone después, UE. Y tendría que haber puesto también esto que uno representa con la B, pero que suena UE. Entonces, rapidisque, tu mes quere UE. ¿Se dan cuenta ustedes que no es casualidad la acumulación de homofonías que encontramos en Ovidio? Entonces ordenó que los estrechos se expandieran y que, ¿no es cierto? Pongo de nuevo el que porque tengo el otro, si quieren, se expandieran y se hincharan. Bueno, pueden obviar ese que yo repetí. Y hay, digamos que usage queda como en el medio, por así decirlo, ¿no es cierto? Si yo desarmara el verso anterior y que sigue, me quedaría con la primera parte de la completiva adelante, usage en el medio y el resto de la completiva a continuación, por lo cual el verbo usage adquiere una posición media sumamente importante, ¿no? Fíjense que tengo en este verso, en este hexámetro, vuelvo a tener otro infinitivo, que es circundare. Por supuesto, coordinado por este et, ¿no? Pero se supone que ese et está coordinando los infinitivos del verso anterior, ¿no es cierto? Por eso aclaro que si yo desarmara el verso, los versos usage me quedan en el medio, exactamente en posición media. Y dice, y que los litorales, ven, acá tengo en realidad, esta es como la segunda parte de la completiva. Por un lado habla de los estrechos y ahora habla de los litorales. Y que los litorales, rodearan, circundare, a la tierra. ¿Cómo está modificado este terrae, que evidentemente es un objeto indicado, un complemento en dativo, ¿no es cierto? Un dativo complemento. Este terrae está modificado por ambitae. Ambitae. ¿Qué es? Ahora yo ahí les hago un comentario porque es muy interesante. Aunque ustedes no lo crean, viene del verbo eo. Ambitae. Viene del verbo eo. No nos olvidemos que el supino del verbo eo es itum, y de ahí itus aum, si podemos crear un pretérito perfecto, ¿sí? No nos olvidemos que es un verbo intransitivo, porque es un verbo de movimiento. Pero este proviene del verbo eo, ambitae, que también da la idea de alrededor. Miren ustedes lo repetitivo, ¿no? Por un lado lo encontramos en ambitae y lo tengo también en circundare. Yo lo que les marqué también para que adviertan es el juego fónico de la terminación de usage con ambitae, ¿no? Y tenemos a su vez en el medio et. A su vez también aparece acá en litora, ¿no? Y estas terminaciones en ai. Are, ¿no? Bueno. ¿Qué comentarios yo puse acá?
simplemente, bueno, en cierta forma interviene el aire en cuanto a la aparición de los vientos que agitan a las aguas. Nada, lo que lo hemos comentado sobre el sustantivo neutro fretum. Este verbo iúbeo integra una fórmula, esto dicho por los comentaristas de Gredos, una fórmula con el coordinante et estableciendo una transición entre una región y otra. Entre una región y otra de la Tierra, ahora lo vamos a ver. Y este adjetivo que es ambitus, con la I larga, de este verbo ambio, ambis, ambire, ambitum, ¿sí? Muy interesante que viene del verbo. Y en realidad es un supinado. En realidad es un supinado. En cierta forma, no, ambitum es el supino, estoy diciendo sonceras, sí, este es el adjetivo participial. No, viene directamente de ello. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces lo primero que hace este Dios es separar las aguas de la tierra, ¿no es cierto? Rodear, hacer que el agua rodee a las tierras. Y ahora va a hacer otra cosa. Sigue jugando con estas terminaciones iguales, con este adivit, obviamente, tercera persona del plural, del singular, perdón, del pretérito perfecto, ¿no? Adivitet, ¿no? Dice, agregó no solo, yo tengo acá, ¿no es cierto? Lo tomé como si fueran correlativos estos dos no solo las fuentes, sino también los estanques inmensos. Tenemos en principio el núcleo verbal y una serie de objetos directos. Y los lagos. Es decir, que es un verso muy simple desde el punto de vista sintáctico. Sí podemos señalar algunas coincidencias fónicas interesantes en este sentido. Y acá agrega otra acción, también por supuesto imperfecto, que es este quinsit que tenemos acá, con esas terminaciones iguales, obliquis, quinxit, ripis, ¿sí? Queda ese verbo en el medio, ahora vamos a ver qué pasa cuando hagamos la métrica. Dice, y ciñó con riberas serpenteantes. ¿Dónde está esto? Obliquis ripis, oblicuas. Evidentemente ahí los comentaristas y traductores, bueno, intentan ver cómo traducir eso de oblicuas riberas. Por eso aparecen cosas como con riberas serpenteantes o riberas en zigzag, porque lo que está queriendo decir es esto, ¿no es cierto? De ahí lo oblicuo. Y dice, los ríos en declive. Observen ustedes la ubicación, ¿no es cierto?, del sustantivo, adjetivo, sustantivo. Por supuesto, con esta, no podríamos decir que es, hay sí una alternancia, es una suerte de quiasmo, podríamos decir, porque hay un entrecruzamiento, ¿no? Sustantivo con sustantivo, adjetivo, sustantivo con adjetivo, adjetivo con sustantivo.
y queda el verbo en el medio. ¿Sí? Bueno. Terminemos este verso porque este objeto directo que depende del verbo Kingsit no termina acá. Sí, si ustedes leen el hecho de que yo les puse, bueno, para que no se olviden, el enunciado del verbo kingo, ¿no es cierto?, con este perfecto sigmático kingsi, de ahí viene el verbo ceñir en castellano, para que ustedes se den una idea, sobre todo a partir de este supino. Aunque podría venir con la N y la G, también podría haber derivado en una N. Pero lo interesante es este adjetivo de segunda clase, de cliwis de cliwe, y los comentaristas hablan de una doble enalaje, ¿no? La enalaje es un recurso, que es un poco lo que yo les he señalado acá. Ovidio utiliza el cambio de adjetivos en búsqueda de un efecto poético, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que está queriendo decir? Vuelvo arriba, vuelvo acá, más o menos, un poquito más. ¿Qué quiero decir con esa doble enalaje? Ahora después la definimos, la tienen ustedes abajo. En realidad, no son los ríos los que van en declive, sino son los ríos los que serpentean. ¿Sí? Son los ríos los que son oblicuos, y sí son las riberas que están en declive. ¿Sí? Entonces, los comentaristas hablan de una doble enalaje. Digamos que de alguna manera esta especie de entrecruzamiento que nos está proponiendo Ovidio es en realidad un juego conceptual y también gramatical, ¿no es cierto? No solamente conceptual, sino también gramatical. Ahora ustedes tienen ahí lo que significa la enalaje. ¿No? Yo fui a buscar una definición para que ustedes la tengan. Esto de una figura de construcción gramatical que consiste en cambiar la función normal que desempeña en el discurso la parte de la oración o sus accidentes. Por ejemplo, al usar un adjetivo como adverbio, un género por otro, un tiempo verbal por otro, etc. Entonces, dijimos que vamos a terminar este objeto directo. ¿Por qué hablo de la continuidad del objeto directo? Tengo este quae, ¿no? Este quae, que por supuesto introduce la proposición adjetiva, tiene como antecedente aflumina. Observen ustedes cómo maneja, ¿no? Ya lo hemos visto en otras oportunidades, cómo Ovidio, por ejemplo, pone en la primera persona, en el primer lugar, quiero decir, del verso una palabra que se conecta gramaticalmente con otra palabra en la misma posición del verso que sigue. Todo este verso 40 es la proposición adjetiva. Dice, los ríos, ¿sí? Variados o diversos, que es lo que tenemos arriba. ¿Ven? Es diversa. Está en un neutro plural. Entonces tenemos flumina. Había un adjetivo, otro adjetivo, ¿no es cierto? Que era declivia, ¿no? Que teníamos acá. Todos estos están en neutro plural. Diversa, los que diferentes, diversos en cuanto a los lugares,
ese logis entendido como un ablativo de limitación. Yo le puse por ahí otra función de la que habla GNU. En parte es el adverbio parting, que observen ustedes que queda exactamente en el medio del verso, circunstancial de modo. Son absorbidos. ¿Dónde está ese son absorbidos? Sorbentur. ¿Sí? Ese avipsa. Si quieren complemento agente, aunque no se trata de un agente animado, puede tratarse también de una suerte de unde, ¿no? A partir de o por la misma ¿qué? La misma tierra. Lo que se sobreentiende ahí en ese avipsa es tierra, que había quedado unos cuantos versos más arriba. Bueno, entonces, yo les hice algunas notitas acerca de eso, ¿no? Se puede hablar bien de un ablativo de limitaciones, el logis que tenemos ahí. Ablativo de limitación lo mencionaba mi profesor Schroeder. Lo que aparece en la sintaxis de GNU es ablativo de acción concomitante. Creo que ablativo de limitación es un poco como más accesible que hablar de acción concomitante, ¿no? En realidad me acuerdo que Schroeder decía el ablativo de limitación es como el acusativo de relación, ¿no? El acusativo de relación, que es de origen griego, nos encontramos una versión latina, podríamos decir, de ese acusativo de relación, que es el ablativo de limitación, que también, al igual que pasa con el acusativo de relación, modifica a participios y difuerza, aunque ustedes no lo crean, es un participio. ¿Ven? Que yo les pongo acá, se corresponde con el uso del acusativo de relación o a la griega. ¿Sí? Bueno. Un datito acerca de ese parting, fíjense, que ahora lo vamos a encontrar de nuevo, parting, ¿no? Ese parting que tenemos acá, exactamente en el medio, como ustedes pueden ver, es, tal como pueden leer en el Old, es un arcaísmo, es un adverbio considerado como un acusativo arcaico de pars. Parting, como un acusativo arcaico de pars. Y el pronombre sobreentendido, como yo les decía, por ese ipsa, es terra. Bueno, en realidad todavía no termina de hablar acerca de los ríos, ¿eh? Ni termina, en realidad tampoco termina continúa hasta este punto la proposición. Sí, continúa hasta este punto. Habla de los distintos tipos de ríos. Y podríamos decir que de los distintos tipos de desembocaduras o de los distintos tipos de régimen que puede tener un río, ¿no es cierto? En primer lugar, los que son absorbidos por la misma tierra, que son los que hablamos de una desembocadura arraica, ¿sí? Son los absorbidos por la misma tierra. Y fíjense que, claro, este adverbio parting, que nosotros encontramos acá, nos está obligando a
a pensar que la proposición continúa, ¿no? Yo me adelanté y dije, no, termina acá. No, de ninguna manera. En parte unos, los que diversos en cuanto a los lugares o diferentes en cuanto a los lugares, unos o una parte son absorbidos por la misma tierra, en parte, es decir, otros, ¿no? Otra parte, dice, llegan al mar, y hay como un tercer tipo que dice, y recibido, miren ustedes el requepta. Requepta también es un neutro plural del verbo requipio, ¿sí? Sigue hablando de los ríos. Y los recibidos en el campo, podría ser por el campo, ¿no? También podríamos pensarlo como un ablativo de causa eficiente, pero en general yo vi las traducciones como que lo consideran como una especie de ubi. Golpean, pulsan, golpean. Los litorales, acá están. Dentro tenemos una enorme, como pueden ver ustedes, varios versos ocupa esta relativa que modifica a flumina allá arriba. Dice, golpea los litorales de agua, ¿no? Más libre. Ese es liberioris. Interesante esta palabra, miren ustedes cómo juega con este comparativo, ¿no? Este comparativo infinitivo de liber, ¿sí? De agua más libre en lugar de las riberas. Proripis. Sintácticamente, ¿qué le podemos poner al proripis? Circunstancial de modo, sí, qué sé yo, circunstancial. Les digo porque si no es medio un invento. Y este podríamos decir que es un genitivo posesivo, ¿no? Sus, ¿no? O también podría ser, podría estar también relacionando con una cualidad, pero no es lo esperable. Revisen por favor a ver si han entendido todo, si hay alguna duda desde el punto de vista sintáctico. Todos los versos que vimos hoy, que son unos cuantos, con lo cual terminamos la segunda parte. Yo dije, yo creo que ya por ahí el viernes de la semana próxima vamos a estar trabajando con Catulo por ahí. Habíamos empezado acá. Entonces lo primero que hace la primera metamorfosis es esta de la tierra, ¿no es cierto? Que la aglomeró en la forma de una esfera. Es interesante también este verbo, ¿no? Que se condice semánticamente con respecto a orbis, ¿no? Después entonces comienza a operar este Dios con respecto a las aguas en relación con la tierra, y como yo les dije, bueno, de alguna manera ya aparece el aire, es decir, que de nuevo estamos con los tres elementos, ¿no? Tierra, agua y aire, de alguna manera. Que esto se venía insistiendo desde versos anteriores. Rodea con esas aguas, rodea la tierra. Aparecen distintas formas
de representación, por así decirlo, de aguas, ¿no? Fuentes, estanques. Yo mantuve esto de estagna como estanques. Algunos le ponen también como lagunas, ¿no? En la traducción. Lagos, es decir, que está haciendo referencia, observen ustedes, primero habló del mar, ahora está hablando de estas representaciones acuáticas inmóviles, en cierta forma, ¿no? Como espejos de agua de distinta naturaleza. Y luego, por último, habla de los ríos, ¿no? Sigue insistiendo con este verbo, con verbos que están refiriéndose a ceñir. ¿Cuántas palabras, como vimos antes, que forman parte del mismo campo semántico? Eso trabájenlo también, porque resulta sumamente interesante. Que en este caso es el verbo kingo, ¿no? El perfecto. Decíamos entonces, flumina, y a los ríos le da un espacio mucho más amplio que al resto, ¿no es cierto? Encontramos este entrecruzamiento gramatical y semántico, que es este flumina obliquis decliva ripis, y la enorme adjetiva. ¿Sí? Con 3 verbos, si mal no recuerdo: solventur, pervenium y pulsant. ¿Sí? El juego vocálico, a lo que nos tiene acostumbrado, por supuesto, Ovidio, y yo también marqué los finales, porque es ahí, aparece repetitivamente en los finales, ¿no? Observen ustedes cómo distribuye, porque ese adverbio partim es también un distributivo, ¿no es cierto? Y siempre lo coloca en posición media, por lo menos las 2 veces en que aparece. Entonces, esto último que yo les estoy diciendo un poco es para que vean, para que observen la distribución de los distintos elementos gramaticales, que de alguna manera esa distribución gramatical tiene que ver con la representación que hace acerca de la distribución de los elementos por este Dios, ¿no? Ovidio también es una suerte de Dios, distribuyendo como poeta los elementos en su texto. Así que bueno, ¿alguna duda, gente? ¿Cuál? Pero primero vamos a hacer primero vamos a hacer la métrica, sí. Y después vamos a seguir, hacemos un corte. No, yo más que nada porque Sí, tenía que imprimir porque me acabo de dar cuenta. Por supuesto que lo vamos a seguir. Y estoy contenta porque esto no es tan difícil y podemos darle, ¿no?, unos cuantos versos. Bueno, entonces podemos empezar de acá, del 35. Un verso cada uno. Hay que animarse. Empieza Fernanda. Dale. El 35. ¿Lo puse? Sí. Parte foret, andis feciem, promeravit in orbis. ¿Estamos de acuerdo? Una triemímera, tenemos una triemímera y evidentemente una heptemímera. Yo creo que no. Alguno podría decir, y bueno, podría decir parte foret magni, espiequian, pero me parece como demasiado cortado, ¿no? Podríamos pensar en una triple. Parte foret magni. Espiequian, glomeravit in orbis. ¿Yo? Priscila.
tum fretadi fundi, Bien, rapidisque tu mesquere cuentis. muy bien, muy bien. ¿Alguna duda? No, está muy bien. Tum fretadi fundi. Observen, además, cómo por ahí podríamos, ante tanta y por ahí podríamos pensar en magni, ¿no? Parte foret magni, especial, glomeravit in orbis. Tum fretadi fundi, rapidisque tu mesquere cuentis, ¿no? Magnífico en este sentido. Bueno, Carolina. Va. Iusit et ambitae circumdare litora. Circundare. Litora. No, circundare tiene que ser porque la A es larga. Circumdare litora. Iusit et ambitae circum. Ahí lo hizo breve. Lo hizo breve. Lo hizo breve. Por más que es un verbo de primera. Se llama. Sí. Lo hizo breve. Iusit et ambitae. ¿Sí? Evidentemente acá la cesura. Porque no nos da, o hace algo, y no hay otra forma. Circundare litora terrae. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Pobre Carolina le dio justo este verso. Tremendo. Bueno. Pasa. A ver, Darío. Adit et fontes Bien. et stagna immensa lacusque. Eso es tan inmensa lacusque, ¿no? Stagna inmensa lacusque, ¿no? Así que vamos a mantener, podemos mantenerla ahí, podemos mantener las dos. Aditet fontes, podría haber una triemímera, pero si no, le va bien la pentemímera, que me parece que es la más fuerte, ¿no? Adit et fontes et stagna immensa lacusque. Después yo me voy a fijar en el OUL a ver si nos lo da como excepcional que este quircundo sea, en su infinitivo sea breve, ¿no? A veces son los propios poetas los que crean estas normas y después se hacen reglas, ¿no? ¿Hay alguna duda con este verso de Aditet fontes? Es bastante simple, ¿no? ¿Tiene algún nombre cuando cambias la cantidad de las sílabas como circundare? No. No, solo es una licencia. No tenés un nombre específico, lo cambiás por una cuestión métrica. Está obligado por la métrica y no tenés cómo salvarlo de eso, ¿eh? No hay otra forma, ¿eh? ¿Y eso se puede hacer en cualquier palabra? Habría que ver eso. Fíjate que está como después de la cesura importante, ¿no? Como en la segunda parte del exámetro, ¿no? Habría que ver si hay algún lugar fijo para eso. Sí. Habría que ver. Pero está jugando evidentemente también con este final are, ¿no? Bueno, habría que ver esa E breve. A ver, Nicolás, hace ¿no? El flumina te quedamos. Flumina publicis quincit decliva rinis. Claro, flumina, cueo, ¿no? Ahí va larga, ¿eh? Sí, sí.
Bliquis, no se olviden, por favor. Acá, ¿no? Está. Que igualmente esta es, ya sabemos, que es latina, ¿no? Porque al haber un grupo consonántico puede usarlo como le convenga. Obliquis, yo ya les había puesto, ¿no? Incit, declivia, ripis, si lo ven usar acá, ¿no? A ver, nos queda, dale, Germán, Sí. el cuarto. ¿Cuál es el otis? Partim sobre dentro de la pizza. No tiene ningún problema, ¿no es cierto? Esto lo interesante es cómo nos queda en el medio, el distributivo, ¿no? Esto es lo interesante. Cual igual a loquis, partim, además con esos finales iguales desde el punto de vista vocálico, es obvio, ¿no? Sorbentum, partim, sorbentum, ab, ipsa. Priscila. In mare perveniunt, partim campoque recepta. Ahí está. Podríamos hasta poner también, ¿no? Otra cesura, y nos queda exactamente como en el verso de arriba. In mare perveniunt, ¿sí? Partim. Tampoco recepta. Nos queda exactamente igual. Ay, a ver, pobre, a ella le tocan los peores. A la pobre le tocan los peores. Ok. Liberioris aquae pro. Aquae, quédate ahí. Liberioris aquae. Pro ripis litora pulsa. Ahí está. Liberioris aquae, pro ripis litora pulsa. Muy bien. Acuérdense que el genitivo de la tercera declinación es breve. ¿Sí? No me olvido de eso. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que vamos bien con el examen dactílico. Si después de esto no aprenden el examen dactílico, mamita querida. ¿No? Ripa. Y eso ha dado Rivera, evidentemente en el latín vulgar era riparia después. Eso es lo que se llama la ion cuarta, por efecto de la ion cuarta. Por eso, viste que hay apellidos portugueses como Ribeiro, Ribeira. Porque en portugués la ion de esa I no desaparece. No desaparece. La ion cuarta es la ri. Nada que ver con la palabra ripio en español, que es como No, un verso de mala calidad. el ripio es como una piedra. No creo que. O sí, habría que ver, por ahí habría que consultar economías. No, lo que tenía entendido que ripio significaba que cuando un verso, por ejemplo en español, se hace rimar de manera súper predecible, eso es un ripio. Ah, mira, no sabía. Yo no sabía ni que era una piedra. Yo no sabía que era una piedra. No, el ripio es los caminos de ripio. Los caminos de ripio. No, sabés cómo va saltando, ¿no? ¿Sabes qué? Va saltando, entonces por ahí eso deja de ver con la rima. Yo eso lo desconocía. Mira, ¿cómo es? ¿Qué tipo de rima tiene? ¿Va saltando la rima? No, es una rima, no sé, canción, corazón, rimas muy Muy trilladas. trillada, Claro, digamos. sí, eso
eso le resta calidad. O rimar un verbo en una terminación verbal con otro en la misma terminación verbal. Ah, mira. Es como que no tenés inventiva para hacer otra cosa. Claro, sí, corazón, camión, bombón, claro. Sí. No sabía eso, pero me encantaba, la verdad. Ya lo voy abriendo el tren, pero no vamos a empezar. A ver, ¿cuántas clases estuvimos trabajando con los distintos autores y venimos trabajando así, pero con una precisión mayúscula, ¿eh? 2 clases para la presentación de la materia, tomamos ahí a Horacio con el Ars, en realidad con Epístolas Brisones, la poética. Después 3 clases dedicadas a Lucrecio, el miércoles, 3 clases dedicadas a Lucrecio, 3 clases dedicadas a Virgilio, el cruce, la transición que hicimos en la virtualidad entre Virgilio y Ovidio, 3 clases dedicadas a Ovidio, maravilloso. Maravilloso. Bueno, acá sigue esto, ¿no? Y como ustedes pueden ver, tengan en cuenta, ¿no?, los últimos versos que hicimos. Desde el momento que aparece using, ¿se acuerdan que yo les dije? La importancia de este using, que no va a aparecer 1 o 2 veces, va a haber una tercera vez también, ¿eh? Si mal no recuerdo, lo vamos a encontrar. Y lo interesante también es por supuesto, lo que va a modificar el usage es una completiva de infinitivo más acusativo. Y vieron que yo les dije, atención con los infinitivos. ¿No? La anterior vez, la primera vez que nos encontramos con ese usage, en el verso anterior, ¿qué teníamos? Una completiva donde en la primera parte del hexámetro hay un infinitivo pasivo, después un infinitivo activo. Y esto se va a seguir dando en estos versos. Es impresionante el trabajo de paralelismo y de simetría que nos presenta, que nos exhibe Ovidio. Using. Y de nuevo, miren, ese no, yo puse ordenó también, podría ser y ordenó. No, también. Me parece que por ahí, por la posición del et, más que una conjunción copulativa, está funcionando como un adverbio de afirmación, ¿no? Pero también en los versos anteriores había aparecido ese usit et, o por lo menos en el verso anterior. Y esto que les decía, infinitivo, pasivo, presente, pasivo, infinitivo, presente, activo. En el verso de abajo, infinitivo, presente, pasivo, infinitivo, presente, activo. Yo se los puse además en las notas, más allá de que no son verbos difíciles para encontrar, porque uno se extendo, bueno, por ahí podría ser súbsido, ¿no? Podría ser un poquitito más difícil. No lo es el verbo tego o el verbo zurdo. Pero lo que yo les quería mostrar con las notas es precisamente esta recurrencia entre lo pasivo y lo activo, ¿no? Y por supuesto, seguimos en una completiva. A partir de ese using, evidentemente el sujeto es ese deus que había aparecido allá largo entendido unos cuantos versos arriba, y la completiva que es objetiva. Y en donde también hay un sujeto, como en el primer caso Campos, y en el segundo Waldes, ¿no? En este primer verso de esta tercera parte que yo les presento. Muy simple. Ordenó también que los campos se extendieran o se extendiesen, que los valles se ahondaran o ahondasen, ¿no? Se hicieran más profundos. Observen que tenemos ese prefijo sub ahí, ¿no es cierto?
Y lo interesante es también para que ustedes vean particularidades sobre los enunciados, como en el verbo extendo tenemos dos supinos, que de alguna forma han influido en español. Nosotros tenemos extendido y extenso, tenemos en español, ¿no es cierto? Y evidentemente viene de acá. Y también miren los perfectos de este subsidio, ¿no? Subsedi o subsidi, ¿no? Y lo interesante es que puede ser transitivo o intransitivo en Acá evidentemente lo está tomando como intransitivo, ¿no? Sigue la completiva, como ustedes pueden ver en el verso siguiente. Y de nuevo, el verbo tego, infinitivo presente pasivo, que es cubrir, ¿no es cierto? De ahí que tengamos una palabra que se utiliza en biología, ustedes no han hecho esa biología donde uno te hacía nacer la metamorfosis del poroto. ¿Ustedes hicieron? Sí, ¿no? ¿Nunca lo hicieron? ¿Vos lo hiciste, Darío? El jardín. El jardín me acuerdo. Mirá. Sí, salía el cosito. Que salía la plantita. Yo hice con una cebolla. Para verla. ¿Y eso cómo se llamaba? Rompía el tegumento. ¿No? Rompía el tegumento, la semillita del poroto. En realidad lo que te comes son de la semilla. Entonces, el tegumento es la pielcita, es lo que cubre, y viene de acá, de este verbo tego. El sujeto es iguas de ese verbo, definitivo, bueno, por supuesto, con función de núcleo verbal. Y ese fronde, bueno, yo le puse porque me pareció interesante, cuidado con el enunciado, por ahí uno se encuentra con fros, y vos decís, ¿qué es esto? Evidentemente esa N puede aparecer o no. Frondis, y uno puede decir, qué sé yo, se cubre, ¿no? Ordenó que se cubrieran, perdón, si no hacemos bien la consecutio, se cubrieran los bosques, ¿no? Como dice las selvas, de frondas o con frondas, ¿no es cierto? Evidentemente un ablativo de medio instrumento, ¿no? Y de nuevo, miren además la simetría de estos dos hexámetros, ¿no es cierto? Porque rompe, por así decirlo, ¿no? Es como si tuviéramos 4 completivas simétricamente dispuestas, ¿no? 4 subcompletivas. Que surjan los montes de piedra, pétreos por ahí podríamos poner. Evidentemente hace referencia a las montañas, ¿no? Ven que yo les pongo acá que los bosques se cubrieran de fronda o con fronda, que surgieran los montes de piedra, los montes pétreos, y también ustedes quieren poner una palabra como más no sé, más poética, ¿no? Bueno, ahora viene una parte que es muy interesante sobre cómo se dividen las distintas partes de la Tierra, ¿no? Que también está de alguna forma en Lucrecio. Yo me iba a fijar, se los prometo para la próxima, que Cicerón en el Somnium Scipionis hace referencia a esta división de la Tierra, del orbe, de la esfera terrestre, que ustedes se van a encontrar que hay partes que no se pueden habitar. Hace referencia a eso. ¿Cuáles son las zonas más habitables?
Yo me acuerdo cuando vino a la Argentina Fabio Toff para el simposio del 2018. Fabio es un profesor de la Tor Vergata, ¿no? de la Universidad de Roma II, y él dio un curso fundamentalmente sobre textos ciceronianos que hablaban de los pueblos que habitan determinadas zonas y cómo esos pueblos que habitan, por ejemplo, las zonas templadas, son más favorables a la evolución que aquellos que habitan las zonas extremas. ¿No? Por supuesto, esto viene a cuento de que Roma ocupa la zona central, podríamos decir, cerca de una de las zonas templadas y en consecuencia está llamado a ser el dominator mundi, ¿no? Igualmente ustedes van a ver que él habla de una quinta zona, Ovidio, que no se puede habitar a efecto del calor extremo. Entonces, bueno, habría que ver lo que él piensa de esa quinta zona, ¿no? Pero esto es un dato interesante que uno podría rastrear en distintos autores, ¿no? La división de la Tierra en zonas, habitables y no habitables, o favorable o desfavorable, y que en consecuencia hay zonas en donde se desarrolla mejor la cultura que están llamadas a dominar a las otras. Este es el punto, ¿no? Bien. Empieza acá. Empieza en este utque, ¿sí? Voy un poquitito más para que ustedes vean, para darse cuenta qué tipo de proposición es la que está introducida por Ut. En realidad el cue es el cue enclítico, ¿no? Yo lo puse ahí la notita, por ahí tendría que haberla puesto como en otras ocasiones, separando ese Ut, ¿no? Pero a veces eso a ustedes lo lleva un poco a confusión. En realidad ese cue es un cue enclítico, está coordinando con lo anterior, y el Ut, quiero que adviertan la relación del Ut con el sic que tenemos más abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto nos lleva a pensar en una especie de períodos, si es que podemos hablar con tales características, de una proposición comparativa modal, ¿no? Que está refrendada por ese sic, que es un adverbio de modo. Como tal cosa, así, tal otra. Bueno. Y además, como si fuera poco, cada vez que nos aparece el ut, tenemos que ir rápidamente a ver el modo verbal. Porque eso me va a determinar en parte de qué ut se trata. Me encuentro con el verbo seco, que no es la primera vez que aparece. Ya habíamos visto en la segunda parte que terminamos hoy, ese verbo seco, que es un verbo de primera conjugación, que tiene un perfecto como sequi y un supino como sectum, es decir, que en el perfectum y en el supino se comporta como generalmente nos encontramos en verbos de la segunda conjugación, ¿no es cierto? El infectum como un verbo de primera conjugación común y corriente. Entonces, estamos ante un presente del modo indicativo. En consecuencia, tenemos que pensar que ese ut no puede ser ni final, no puede ser concesivo, porque en ese caso no podría ser un consecutivo, porque todos esos casos tenemos que esperar un verbo en modo subjuntivo. Entonces, ¿qué debemos pensar? Si es un ut con verbo en modo indicativo, puede ser o temporal, o comparativo, o modal. Esto se nos confirma cuando encontramos ese adverbio de modo sic. Bueno.
dice, y como dos zonas, fíjense, a ver si me agrando un poquitito, porque está medio chico el ojo. Sí, re chiquito. Vamos a ponerlo más o menos acá. Ahí está. Fíjense, ¿no? El QE, recuerden que es nexo coordinante, ¿no es cierto? El UT es el que me introduce la proposición comparativa modal, comparativa, lo pusimos en el cuadernillo del latín 2. Dos zonas, fíjense dónde está, cómo está distribuido el sujeto, ¿no? Miren qué interesante. Aparece duae en primer lugar y zonae terminando la estructura, ¿sí? Igualmente no quiere decir que termine la comparativa modal, pero es muy interesante cómo dispone este sujeto. Esto sería tanto dentro de la subordinada, ¿no? Claro, sí. Y el verbo lo tengo acá, secant, ¿sí? El verbo seco. Es decir, como dos zonas cortas no se seccionan. Yo intenté mantener de alguna manera la etimología, ¿no? El cielo, ¿sí? Seccionan el cielo en la parte derecha, ¿sí? En la parte derecha, dextra parte. Acá hay muchos elementos distributivos, quiero que lo tengan en cuenta, porque dice dos zonas hacia la derecha, dos zonas hacia la izquierda. ¿Estamos? Por eso es que pone zonae, que es el núcleo del sujeto, digamos como compartiendo, por así decirlo, las dos partes de esta proposición. Había como una tercera, ¿no? Y ahora ya la vamos a encontrar. Lo único que no repite, podríamos decir, fíjense, es esto. Parte, secant, zonae. Esto sirve para la derecha y sirve para la izquierda. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el medio queda el cielo, ¿no? Cielo habría que ver cómo lo toma, ¿no? Con un sentido mucho más general, ¿no? Como que fuera más que el cielo, en definitiva. Lo interesante es este totirem que tenemos acá, que es un adjetivo indeclinable. Yo lo marqué con verde, así como marqué using y algunas otras palabras que se repiten más de una vez. Es un distributivo, este totirem. Fíjense que tiene al mismo tiempo distributivo, pero no deja de ser indefinido, ¿no? Fíjense que tenemos otro indeclinable con la misma base, que es tot, ¿sí? Este es totirem. Tiene la misma base que totus también, ¿sí? Es tot más idem de alguna forma, ¿no? Entonces dice, seccionan en la parte derecha, dextra parte, y con el mismo número, u otras tantas, mejor dicho, y otras tantas pongan ustedes, porque eso es lo correcto. Yo le di acá como si fuera un adverbio, pero no es un adverbio, es un adjetivo. Y otras tantas, arréglenlo, en la parte izquierda, sinistra parte. Entonces miren ustedes la distribución que hace. Dua dextra, al comienzo del hexámetro, totirem sinistra,
en la otra parte del hexámetro, en el medio queda caelum, ¿sí? Y abajo, parte secam sonae. Duae sonae es el sujeto, ¿sí? Por supuesto, seca en el núcleo verbal, caelum el objeto directo, y tengo, si quieren, como una suerte de ubis, ¿no? En la parte derecha, dextra parte. Ahora, alguno podría decir, ¿y qué le voy a poner a Totidem? Por eso yo les dije, este es un error mío al poner con el mismo número, porque en realidad esto es como si fuera otro núcleo del sujeto, y otras tantas, no, un atributo, perdón, y otras tantas zonas, o un mismo número de zonas, Totidem sonae. En la parte izquierda, sinistra parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido? Digamos que esta última aclaración, quinta es ardientium illis, también forma parte de la proposición comparativa modal. Entonces tenemos 2 a la izquierda, 2 a la derecha y una quinta zona. ¿Qué dice de esa quinta zona? La quinta es la más ardiente, o es más ardiente, mejor dicho, porque no es un superlativo relativo, sino que es un comparativo. Es más ardiente que estas o que aquellas. Yo pongo estas porque están muy cercanos. Y ya en época imperial, el ilde puede tener significación de esto. Creo que lo está pensando no así, sino así, ¿no? Porque está diciendo 2 a la derecha, 2 a la izquierda y una quinta que es más ardiente que estas. Esto es magnífico lo que va a decir, ¿no? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Claro, ahí está el SIC, ¿no? Así, circunstancial de modo, obviamente, la preocupación de Dios. Acá está el sujeto. Cura de él. Su preocupación. Un genitivo posesivo, hasta podría ser un genitivo subjetivo, ¿no? El Dios se preocupa. Así la preocupación de Dios. Yo puse lo que está más cercano al castellano, distinguió, pero en realidad ese distinguir tiene que ver con distribuir, ¿no es cierto? Distribuyó, que es en definitiva lo que los traductores ponen para este verbo, distinguo. Distribuyó el peso, onus, el peso, ¿sí? Onus, oneris. El peso encerrado, inclusum, ¿no? Puede ser un atributo, qué sé yo, podría llegar a ser un predicativo, ¿no? No me olvido que es un adjetivo participial, viene del verbo includo, ¿no? Incluido, encerrado, con ese mismo número.
Eoden número. O número Eoden. Claro, observen ustedes, él ya había hablado de esa búsqueda de equilibrio, ¿no? Cuando se empezó a mover, por así decirlo, esa masa informe. Y bueno, llegado a este punto, el Dios tiene muy en cuenta esto, de que las partes tengan el mismo peso. Y de nuevo, fíjense, por eso yo se los destaqué, ¿no? Vuelve a aparecer este mismo adjetivo indeclinable, totidem. Y la misma cantidad de zonas, en este caso aparece la palabra plaga, cuidado que son zonas, es zona también, región. Es una palabra que aparece en Lucrecio, Esto lo deja de tener un acento lucreciano. Y la misma cantidad de zonas son presionadas, premuntur, por la tierra. Bueno, evidentemente hay una justificación racional en todos estos versos que hemos venido viendo. Yo les prometo que lo voy a buscar en Cicerón, porque me parece que cosas muy cercanas están en el Somnium Inscriptionis, cuando desde el Empíreo se ve a la tierra y se habla de las características de la tierra, y eso deviene, ¿no es cierto?, de ciertas justificaciones también históricas. El placa es de las zonas. Sí, regiones también. Una palabra que aparece en Lucrecio es, miren qué interesante la palabra zona, con Z, con esa Z que evidentemente es una palabra de origen griego, ¿no? Son tan poquititas las palabras que tenemos en latín que aparecen con la Z. Bueno, nada, comentarios a esto, no demasiados. El segundo término de comparación es ese ilis, que está modificando Ardentior, el comentario a ese adverbio sic, bueno, y nada, no olvidar ese el enunciado del verbo destino. Bueno, vamos a practicar. No mucho tiempo tenemos, pero sí, podemos hacer perfectamente la escansión. Empieza Germán. De nuevo tenemos Usitet. Darío le toca. Usitet. Observen ustedes, vuélvanlo a buscar, porque tenemos exactamente el mismo panorama. Usitet. Es maravilloso, Usitet extendi campos subsidere vales. Vales, sí. Magnífico la presencia de las S, que yo se las marqué todas acá, ¿no? También le marqué la X, porque no nos olvidemos que es una consonante compuesta de una sibilante. Este juego de itet, ¿no? Tremendo. It, et, se me junta con la te, es increíble lo que hace. Y subsidere wireless. Nico. From the Tegui, Silvas, Lapidosus surgere montes. Facilísimo, no tiene ninguna complicación. Yo estuve marcando algunas cosas para que ustedes también jueguen, ¿no? A ver estos juegos fónicos
que son tan importantes en Ovidio. Ahora sí. Dale, el 45. A ver. Utque duai. Bien. Ahí está. ¿Hay alguna duda? Ojo con ese dual, ¿no? No me olvido de ese dual. Duo, duae, dúo. Qué interesante que es eso, ¿eh? Los poquitos restos de dual que quedaron en latín. Y miren esas ues. Jueguen ustedes, ¿eh? Utque duae. Ue, es increíble. 3 ues. Utque, esa U suena, dual, dextra. Ahí clarísimo que estamos ante un ablativo, ¿sí? Cae el un totidenque sinistra. Priscila. Partes secant sonae. Bien. Quintas ardentior ibis. Ahí está, quintas. No se olviden de eso. Quintas. ¿No? La prodelición. Parte secant sonae. También juego de, miren, A, E, A, E, ¿no? En el diptongo, ¿no? A, E, es increíble el juego que nos plantea. Carolina. Bueno. Sic onus inclusum numero distinctit eodem. Eodem, exactamente. Clarísimo esto de eodem. Acá la E es breve y la O es larga porque es ablativo, ¿no es cierto? Sic onus inclusum numero distinctit eodem. Y le toca a Darío. Cura dei totidenque plagae Bien. telure premuntum. Ahí está, cura dei, triemimera et temimera, cura dei, totidenque plagae, telure premuntum. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Bueno. Y ahí nos queda, era un poquitito lo que yo les decía. Podemos hacer este versito y ya nos queda por un punto y coma. A ver, ¿qué pasa con este verso? Empieza otra cosa, ¿no es cierto? Dijo, bueno, tenemos estas 5 partes, hay una que es más ardiente que estas, ellas, si quieren, pero bueno, cada una, el Dios tuvo la preocupación, el cuidado, si ustedes quieren, ¿no? De que el peso que tuvieran cada una de estas partes sea el mismo para que no quedara todo desequilibrado. Esto viene a cuento de algo que había dicho unos cuantos versos arriba. Pero ojo que hay un punto, o por lo menos termina una idea muy importante. Entonces empieza con este quarum quae, miren qué juego, ¿no? Este juego fónico. ¿Qué es lo que nos encontramos ahí? Uno dice, tengo este quarum. Evidentemente establece la correlación en el contexto con la zona, con la plaga, ¿no es cierto? Entonces, de estas, ¿no? De estas, eso es un relativo aparente, estamos, que tiene un carácter de genitivo partitivo, o entre estas también podrían traducirlo, y ahí tengo una proposición que está funcionando evidentemente como el sujeto, ¿no? En realidad ese quarum es un partitivo de ese quarum. De esta, la que está en el medio,
que está en el medio de estas, ¿sí? Si nosotros deshiciéramos ese hiperbatón, ¿no? La que está en el medio de estas, o entre estas, todo eso es el sujeto. Quae, dentro de la proposición, es el sujeto propiamente dicho. Y todo lo demás es el predicado. Por lo menos dentro de la proposición me refiero, que está funcionando como sujeto. ¿Estamos de acuerdo? Non es habitabilis aestu es el predicado. Pero de toda la clausura me refiero, ¿estamos de acuerdo? Es decir, que tengo que hacer un doble nivel de análisis. Hacia adentro de la proposición y fuera de ella. Y es muy simple ese predicado, que era lo que yo les decía hace un ratito, que no es habitable a causa del calor. Es ese aestu que tenemos acá. No es habitable a causa del calor. Y lo que les digo es simplemente para que no se olviden que es un ablativo de cuarta declinación, que aestus. ¿Sí? Priscila, ¿qué problema? No, me queda en duda porque vos dijiste que la adjetiva es su función sujeto. En realidad sí. ¿De claro, qué verbo? en realidad adjetiva. Alicia Schmidt te diría, es una sustantiva introducida por un pronombre relativo. ¿Y sería sujeto de qué verbo? De este verbo. Ah, ok. De este verbo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Por eso les dije, hay dos niveles de análisis. Dos niveles de análisis. Uno hacia adentro de la proposición sustantiva introducida por el pronombre relativo y otra hacia afuera de ella. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, gente, muy bien, qué feliz estoy que estamos avanzando.